Listo, maestro, gracias. Muy bien. Bien, entonces, miren, vamos a repasar un poquito. Nos faltaba ver algo de huesos de la cara, del cráneo. Aquí generalmente nos gusta hacer un pequeño esquema de lo que es los huesos de la cara. Como ustedes saben, el hueso de la cara más prominente es la maxila. Entonces, el cuerpo de la maxila podemos compararlo con un cubo, ¿sí? Sería una técnica cubista. Y entonces vamos a dibujar el cuerpo de la maxila del lado derecho, ¿sí? Que tiene esta forma de cubito. Aquí vamos a poner limitando la pared posterior del cuerpo de la maxila, que ya ven que se relaciona con la fosa infratemporal, y aquí estamos limitando la pared lateral del cuerpo de la maxila del lado derecho. Este sería el borde inferior de la órbita, ¿verdad? Y aquí tendríamos en la cara anterior del cuerpo de la maxila el agujero infraorbitario, donde pasan ramas de nervio maxilar, la rama infraorbitaria del nervio maxilar. Aquí en el ángulo superolateral de la cara anterior tendríamos la emergencia del proceso cigomático de la maxila, que se va a estar articulando con el hueso cigomático, el hueso malar, que forma el borde lateral de la órbita, junto con la pared lateral de la órbita. Tendríamos aquí en el ángulo superomedial de esta cara anterior el proceso orbitario o el proceso frontal de la maxila, que formaría el borde medial del, de la órbita. Entonces, si vamos aquí poniendo así, cómo se van saliendo ese proceso orbitario de la maxila y el proceso cigomático de la maxila. Hacia abajo presenta el borde alveolar que va a formar la arcada dentaria superior. Si nos vamos hacia la pared medial de la órbita, perdón, de la maxila, tenemos que en el extremo borde inferior de esta pared medial se encuentra el proceso palatino de la maxila, que va así en forma horizontal y va a formar parte del techo de la cavidad oral o el piso de la cavidad nasal, que sería el proceso palatino de la maxila, que hacia adelante se continúa con el borde alveolar para constituir ya ahí donde estarían los incisivos que se articulan con el borde anterior del proceso palatino de la maxila. En la pared medial del cuerpo de la maxila se encuentra un orificio, que es el orificio de desembocadura del seno maxilar, que ya ven que este cuerpo de la maxila está hueco, es un hueso neumático, donde se encuentra el seno más grande de los senos paranasales, que es el seno maxilar. Y este orificio está parcialmente ocluido por otro huesito que podemos aquí analizar, que es la concha inferior, que tiene la forma de una repisa retorcida, ¿verdad? Y que se articula con la pared medial del cuerpo del maxilar hasta la concha o cornete inferior, que por abajo de él se encontraría el meato inferior, donde está desembocando, ¿sí? El conducto nasal o el conducto lacrimonasal que viene ahí del saco lagrimal en la pared medial de la órbita. Ahora, ¿qué otras estructuras van a estar aquí articulando con el cuerpo de la maxila? Que es como el eje. Si nos vamos hacia la pared medial de la órbita, tendríamos otro huesito, ¿sí? Que va a ser el hueso lagrimal o hueso unguis, que lo tendríamos aquí, articulándose por atrás del proceso orbitario o proceso frontal de la maxila. Ahí tendríamos el hueso lagrimal, hueso del etmoides. Vamos a hueso palatino de la maxila del lado izquierdo y aquí el cuerpo de la maxila del lado izquierdo, donde tendríamos aquí este cubito de la maxila ahora del lado izquierdo, con su cara superior que está formando el techo de la órbita y aquí su pared lateral. Y tendríamos aquí limitándose la pared medial y hacia atrás la pared posterior. Entonces tendríamos aquí el proceso palatino de la maxila del otro lado, con el borde alveolar hacia adelante, y aquí el borde alveolar, ¿sí?
de la maxila del lado izquierdo. Tendríamos aquí el agujero infraorbitario. Podemos aquí ilustrar lo que sería el proceso frontal de la maxila, y aquí estaría el proceso cigomático de la maxila, que se va a articular ahí con el hueso cigomático. Entonces estamos aquí representando la del lado izquierdo. Ahora, tendríamos en este sitio lo que comentábamos del hueso lagrimal, el hueso unguis por atrás del proceso orbitario de la maxila. Es decir, ahí estamos viendo la pared medial de la órbita del lado izquierdo. Entonces aquí podríamos colocar el otro huesito, que va a ser el etmoides, ya que el etmoides tiene forma de una balanza, donde tendríamos aquí la masa lateral del etmoides de uno y otro lado, y aquí tendríamos la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Dándole aquí dimensión, la profundidad, y aquí estaría la masa lateral. Aquí tendríamos las masas laterales. Entonces, en este sitio tendríamos ya una estructura intracraneal, que sería la crista Gali, y a los lados de esta crista Gali tendríamos la lámina cribosa del etmoides. Entonces aquí tendríamos una serie de orificios que forman los orificios donde van a pasar las fibritas del nervio olfatorio, que ya ven que son un promedio de 20 de cada lado. Ahora, si vamos viendo aquí esta masa lateral del etmoides, vemos aquí en su pared medial, en su cara medial de esta masa lateral del etmoides, ya que se encuentran aquí otras salientes óseas, que son la concha superior y la concha media, que son parte del hueso del etmoides, ¿verdad? Aquí en la pared medial o la cara medial de sus masas laterales. Estos son huesos que dependen del etmoides, a diferencia de lo que comentábamos de la concha inferior, que es un hueso independiente y es el más voluminoso. En este sitio es donde tendríamos la lámina papirácea del etmoides. Aquí está esta lámina papirácea del etmoides, que forma parte de la pared medial de la órbita. Aquí es donde quedaría la fosita del saco lagrimal. Acuérdense que esta fosita del saco lagrimal se constituye entre el proceso orbitario de la maxila y el hueso lagrimal o el hueso unguis, de donde van a ser el conducto nasal o el conducto lacrimonasal, que decíamos desemboca aquí en el meato inferior. ¿Qué otra parte del etmoides tendríamos? Bueno, ustedes saben que en la línea media, este etmoides va a presentar la lámina perpendicular del etmoides. Aquí estaríamos representando esta lámina perpendicular del etmoides, que forma la porción superior del tabique nasal óseo. Y esta lámina perpendicular del etmoides, ya ven que hacia abajo se va a estar articulando con el hueso Bomer. Entonces aquí tendríamos el hueso Bomer, que está aquí en la línea media, ¿verdad? Y se está ahí articulando hacia arriba con la lámina perpendicular del etmoides. Hacia adelante ya ven que se articula con el cartílago septal. Hacia abajo se está relacionando ahí con los huesos palatinos, su proceso palatino vaginal, y tendríamos hacia atrás y arriba se articula con el cuerpo del esfenoides. Aquí nos faltaría representar un huesito que tiene forma de una letra L, que es el hueso palatino, que va a tener una porción vertical que se está articulando inmediatamente por atrás del cuerpo de la maxila en relación con su pared medial. Entonces aquí estamos viendo la porción vertical del hueso palatino, que vendría aquí así, articulándose con el borde posterior horizontal. Y esta porción horizontal se localiza. Vemos el del otro lado, aquí está el hueso palatino, con su proceso orbitario que se relaciona con la pared medial de la órbita, y su porción vertical encontrándose por atrás, ¿sí? De la pared, de la cara medial de la maxila, y aquí tendríamos la porción horizontal del hueso palatino. Aquí tendríamos todo este hueso palatino ahora del lado izquierdo en forma de una letra L.
vamos a observar que por atrás del etmoides ya es donde se encontraría el cuerpo del esfenoides. Tendríamos el cuerpo del esfenoides, ¿verdad? En donde aquí estarían el dorso de la silla turca con las clínicas posteriores, parte de lo que sería la fosa pituitaria, y aquí parte del cuerpo del esfenoides, formando, relacionándose con la pared medial de la órbita. Aquí abajo es donde vendrían los procesos pterigoides del etmoides. Entonces aquí tenemos así el cuerpo del esfenoides articulándose hacia adelante con el etmoides. Entonces, ese sería más o menos ahí las relaciones, ¿verdad? Que si hacemos un corte medio sagital para ir representando estas estructuras en la línea media, tendríamos aquí el hueso frontal con el proceso, su proceso nasal o espina nasal del frontal. Tendríamos aquí adelante los huesos nasales y aquí atrás podríamos representar el etmoides con la lámina, lo que sería la crista gali, haría la altura de la lámina cribosa del etmoides. Aquí tendríamos la lámina perpendicular del etmoides y entonces aquí atrás podríamos colocar lo que sería el cuerpo del esfenoides. Entonces, la cara anterior del cuerpo del esfenoides se articula con la lámina perpendicular del etmoides en la línea media y lateralmente con las masas laterales del etmoides, ¿verdad? Con estas masas lateral del hueso etmoides, estamos viendo que hacia atrás se están articulando con el cuerpo del esfenoides en su cara anterior. Tendríamos aquí la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Podemos representar aquí la silla turca con el dorso de la silla turca y el resto del cuerpo del esfenoides. Y más hacia atrás tendríamos el clivus, ¿verdad? Con el proceso basilar del occipital, y aquí quedaría el foramen magno con la escama del occipital ahí esquemáticamente. Y entonces el hueso vomer lo pondríamos en este sitio, ¿verdad? Aquí en la línea media, articulándose hacia arriba con la lámina perpendicular del etmoides y hacia arriba y atrás con la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Este sería el vomer, que hacia abajo ya ven que se articula con los procesos palatinos de la maxila, que es el proceso palatino de la maxila, con el borde alveolar, y aquí estaría la porción horizontal del hueso palatino, de esta L que decíamos, que aquí estaría su porción horizontal del hueso palatino. Quiere decir que en este sitio es donde estarían las cuanas, ¿verdad? Aquí tendríamos las cuanas que están comunicando la cavidad nasal con la nasofaringe, ¿verdad? Entonces, ya nada más para completar este pequeño esquema, tendríamos aquí adelante este gran cartílago, que es el cartílago septal, que forma la porción anterior del tabique nasal. Entonces, son algunos de los elementos importantes que aquí tenemos en la línea media. Aquí tendríamos el seno esfenoidal, que es uno derecho y otro izquierdo, y que ven que presenta un tabique, que a veces está dividido, que normalmente no está en la línea media. Y aquí tendríamos la desembocadura del seno esfenoidal en la pared posterior del techo de las cavidades nasales, en el receso esfenoetmoidal, que ya ven que este receso esfenoetmoidal se localiza por arriba de la concha superior. Entonces aquí tendríamos la concha superior, y por arriba de ella se encuentra el receso esfenoetmoidal, que es donde va a desembocar lo que sería el seno esfenoidal. Ya después está ahí la concha, aquí tendríamos el meato superior, superior y media, el meato medio entre la concha media y la concha inferior, y el de la orbital, ¿verdad? Y esta porción horizontal, la porción orbital frontal, ya ven que hacia atrás se va a articular con las alas menores del esfenoides. Muy bien, entonces, más o menos lo que quería aquí compartir con ustedes. Entonces, recuerden que la fosa pterigo-palatina se va a encontrar lateral a la porción horizontal del hueso palatino. Entonces, se va a encontrar
aquí posterior, lateral, mejor dicho, a esta porción. Esta es la porción vertical del hueso palatino. Ahí se va a encontrar la fosa pterigopalatina, que ya ven que si hace uno un esquema de esta fosa pterigopalatina, tendría uno aquí lo que sería el cuerpo de la maxila, en su pared posterior, el borde alveolar de la maxila, ¿verdad? Que la espina nasal anterior, la fosita piriforme. Entonces, cortando, decíamos, cortando lo que sería la rama de la mandíbula, aquí atrás cortando la rama de la mandíbula, podíamos entrar a la fosa pterigopalatina. Y entonces vamos a observar que esta fosa pterigopalatina, ya decíamos que hacia atrás lo va a limitar los procesos pterigoides, tenemos procesos pterigoides, y decíamos que esta fosa pterigopalatina tiene la forma de una gota invertida, ¿verdad? Una gota invertida. Entonces la fosa pterigopalatina la limita hacia atrás el proceso pterigoides, donde se unen las dos láminas del proceso pterigoides, hacia adelante lo limita la pared posterior del cuerpo de la maxila, y profundamente se encontraría esta porción que estábamos describiendo, que es la porción vertical del hueso palatino, que sería todo esto, la porción vertical del hueso palatino estaría limitando la pared medial de la fosa pterigopalatina. Hacia arriba estaría la unión entre el cuerpo del esfenoides y las alas mayores del esfenoides. Ahí estaría formando el techo de esta pequeña fosita pterigopalatina. Ya ve que esta fosa pterigopalatina presenta varios orificios. Entre los más importantes serían aquí, en su porción, de su cara posterior, en su extremo superior, se encuentra un pequeño orificio que es vertical, que es el foramen redondo, que es donde pasa el nervio maxilar, ¿verdad? Ahí está, en la articulación, en la fusión entre la ala mayor del esfenoides y el cuerpo del esfenoides, ahí se encuentra este pequeño foramen. Y abajito de él, ya ven que aquí se encuentra otro pequeño foramen que me comunica con un conductito que está donde se están fusionando los procesos pterigoides con el cuerpo de los esfenoides, que es el canal pterigoideo. Ya que este canal pterigoideo va al nervio del canal pterigoideo que se llamaba el nervio vidiano, que ya que se forma de la unión del nervio petroso mayor, que viene del facial, y el nervio petroso profundo, que viene del plexo carotidio, que es simpático, y el nervio petroso mayor, que viene del facial, que es parasimpático, se unen y van a cruzar este canal pterigoideo, y este es lo que se llama el nervio vidiano, y aquí va a hacer sinapsis. Las fibras que vienen del nervio petroso mayor, que es ramal facial, que lleva fibras preganglionares parasimpáticas, va a hacer sinapsis en este pequeño ganglio, que es el ganglio esfenopalatino o pterigopalatino. Y es un ganglio parasimpático en donde van a hacer sinapsis las fibritas preganglionares parasimpáticas que vienen del nervio petroso mayor del facial, y de ahí van a salir las fibras ganglionares parasimpáticas que se van hacia adelante y van a pasar a través de una fisura que se encuentra aquí en el piso de la órbita, en este sitio, que sería la fisura orbitaria inferior, que está limitada entre la maxila hacia abajo y las alas mayores del esfenoides hacia arriba. Entonces quiere decir que esta fosa pterigopalatina hacia adelante se comunica con la fisura orbitaria inferior, donde este ramito cigomático, ¿verdad? Que después se va a unir al ramito lagrino del paladar a través de este ganglio esfenopalatino. Recuerden que esta fosa pterigopalatina hacia abajo se comunica con este pequeño conducto, que es el conducto palatino, donde van a pasar los nervios palatinos mayores y menores, que van a llegar ahí al paladar, junto con las arterias palatinas mayores y menores. Entonces, hacia abajo se comunica con el canal palatino. Y profundamente, medialmente, ya ven que se comunica con un pequeño orificio,
que es el orificio esfenopalatino o pteriopalatino, que estaría exactamente en este punto. Aquí estaría el orificio esfenopalatino. Este orificio lo que está haciendo es comunicar la fosa pteriopalatino con las cavidades nasales. Y ahí que es donde pasa la rama terminal de la arteria maxilar, que es la arteria esfenopalatina, que va terminando dando las arterias de los meatos, de los cornetes y arterias septales, y que da origen a las epistaxis posteriores, que ya ven que a veces son difíciles de cohibir y a veces se hace el otorrino hace una cirugía para cohibir esta epistaxis posterior, para ligar o coagular la arteria esfenopalatina, que pasa por este agujero esfenopalatino. Entonces son algunas de las relaciones importantes que tiene esta fosa pteriopalatina, que lateralmente, a través de la fisura pterigomaxilar, ya ven que decíamos que se comunicaba con la fosa infratemporal, aquí lateralmente con la fosa infratemporal. Entonces, algunos de los orificios importantes. Entonces, repasando hacia atrás, en la porción más superior, el foramen redondo, hacia abajo el canal pterigoideo. También hay un pequeño canalito a veces aquí que se observa, ¿sí? Que es el palato vaginal, donde pasa un ramo faríngeo de la arteria maxilar, palato vaginal, hacia abajo el conducto palatino, donde pasan los nervios palatinos mayores y menores, y hacia adelante comunicándose con la fisura orbitaria inferior, donde pasa el nervio infraorbitario, ¿verdad? Que ustedes saben que es rama de la rama maxilar del trigémino. Y medialmente, comunicándose con las cavidades nasales a través del foramen esfenopalatino, ¿no? Entonces, si gustan, vamos a verlo en el cráneo. Y entonces, aquí vamos a tener. Entonces, tenemos aquí, en primer lugar, lo que sería el cuerpo de la maxila, ahora que decíamos que es voluminoso, aquí está el cuerpo de la maxila, ¿verdad? Y en la cara anterior de este cuerpo de la maxila es donde se localiza este gran orificio, que es el orificio infraorbitario, ¿verdad? Nos estaría pasando el paquete infraorbitario. Y entonces estamos aprendiendo que el borde inferior de la órbita lo está formando el borde superior de la cara anterior de la maxila. Y habíamos comentado que el piso de la órbita pues está formando la superficie superior del cuerpo de la maxila, donde se localiza el canal infraorbitario, ¿verdad? Y que este canal infraorbitario hacia adelante termina en el agujero infraorbitario, ¿verdad? Hacia adelante la termina en este agujero infraorbitario. Quiere decir que aquí atrás es donde tendríamos, ¿sí? Lo que sería, ¿sí? La fisura orbitaria inferior, ahí se ve muy bonita aquí, en este sitio, ¿sí? Es donde estaría la fisura orbitaria inferior, que se comunica lateralmente con la fosa infratemporal y medialmente se comunica, decíamos, con la fosa pterigo-palatina. Y aquí está este canal infraorbitario. Este piso de la órbita es muy delgadito y ya ven que forma el
Pues estábamos comentando aquí de de la comunicación de la fosa palatina, ¿verdad? ¿Y por qué no agarra Que ya? ya habíamos comentado allí, de la fosa palatina. Ah, sigue estando muy lento el internet, fíjense. Muy, muy lento. Ahí se ve esta fosa palatina, ¿verdad? Aquí esa gota, tiene forma de una gota invertida, fíjense muy bien, ¿sí? Y hacia atrás está limitada por los procesos pterigoides, hacia adelante por la cara posterior del cuerpo de la maxila, hacia arriba la unión de las alas mayores del esfenoides con el cuerpo del esfenoides, y ahí en el fondo es donde estaría el foramen esfenopalatino, donde pasa la arteria esfenopalatina para desembocar en las cavidades nasales, ¿verdad? Y lateralmente ya habíamos dicho que se comunica aquí con la fosa infratemporal, ¿verdad? Aquí podemos aprovechar para que repasemos las estructuras aquí del conducto auditivo externo, cómo está formado por la porción timpánica del hueso temporal. Toda esta es la porción timpánica del hueso temporal, que está formando la pared anterior y el piso del conducto auditivo externo, mientras que recuerden que la pared posterior y el techo del conducto auditivo externo lo forma la escama del temporal. Y aquí estaría la cresta supramiatal, que se continúa hacia atrás con la cresta supramastoidea, y esta cresta supramastoidea llega hasta aquí atrás a lo que sería el asterion. Aquí se ve muy bien el asterion. Acuérdense que este asterion se forma de la unión de varias suturas. Tendríamos esta sutura que estaría entre el parietal y la escama del occipital. Esta es la sutura lambdoidea, ¿verdad? Que está limitando aquí a lo que está el asterion. Y tenemos la sutura entre el occipital, aquí abajo entre el occipital y la mastoides. Aquí se ve esta pequeña sutura, que sería la sutura parietomastoidea, ¿verdad? Pero esa es la occipitomastoidea. Y la parietomastoidea es la que aquí arriba, ¿verdad? Aquí tenemos la parietomastoidea entre el parietal, la mastoides, y la occipitomastoidea, la sutura lambdoidea, que estaría entre el occipital y el parietal. Entonces, esas son las estructuras que forman el asterion. Ya ven que este asterion se relaciona con el borde posterior e inferior de la unión entre el proceso, perdón, el seno transverso y el seno sigmoides. Estaría aquí, exactamente aquí. Acuérdense que aquí a la altura de la línea nucal superior, la línea nucal superior, es donde vendría el seno transverso. Y exactamente aquí, dicen en el borde póstero inferior, aquí en este ángulo, se continúa el seno transverso con el seno sigmoides, que si lo vemos en la cara craneal, estaríamos exactamente aquí en este punto. Miren, aquí estaría el seno transverso y aquí viene el seno sigmoides. Aquí se forma un ángulo. Y entonces dice que en este ángulo, en su borde posterior e inferior, se está relacionando con lo que sería aquí el asterio, ¿verdad? Entonces es importante de los puntos craniométricos, aquí cuando se puede hacer un abordaje presigmoideo o retrosigmoideo, aquí de la fosa posterior. Este es el asterio. Ahora, aquí ya que tenemos el terion, que lo forman cuatro huesitos,
hacia atrás lo está limitando la escama del temporal, la escama del temporal hacia adelante el ala mayor del esfenoides, arriba del ala mayor del esfenoides vamos a tener el ángulo antero inferior del parietal, aquí tenemos el parietal, y hacia adelante tendríamos el frontal, ¿ya? Y aquí tenemos parte de la sutura coronal entre el parietal y el frontal, tenemos parte de la sutura. Ya ven que una forma de encontrar este terion se dice que son dos traveses de dedo por arriba del arco cigomático. Entonces, dos traveses de dedo por arriba del arco cigomático. Dejen ver, está. Y un través de dedo del dedo pulgar por atrás de este proceso, que es el proceso frontal del cigomático. Miren, este es el proceso frontal del cigomático, que se está articulando con el proceso cigomático del frontal. Miren, sigue estando muy lento el internet. Entonces decíamos dos traveses de dedo por arriba del arco cigomático y ahí estamos señalando el proceso cigomático del frontal y el proceso frontal del cigomático. Y entonces dice que un través de dedo pulgar por detrás de este proceso frontal del cigomático, aquí, así un través de dedo pulgar, es donde se va a encontrar el terion. Estando muy lento el internet. Ahí está, un dedo pulgar, ¿verdad? Y entonces eso nos marcaría, ¿sí? El extremo, dicen que el extremo más posterior de lo que sería el terion. Aquí podríamos marcar otro punto craniométrico, que es la cabeza. Mm, ah, Disculpa, está pésimo en nuestro internet. Pues bien, aquí estaría la clave, los dos arcos o crestas supraorbitarias o ciliares, ¿sí? Entre las dos, aquí en la línea media nos encontraría la glabela. Y ya ven que a veces aquí se ve una pequeña sutura, que es la sutura metópica, y abajo ya estaría este punto craniométrico, la sutura frontonasal, que sería el nasion, sería aquí abajo. Muy bien. Y